¿Te acuerdas lo que dijo Zacarías cuando llevaron a su hijo a Juan al templo? Mira lo que dice en Lucas 1, verso 76. Hablando de Juan el Bautista, dice en el verso 76: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Su padre, Zacarías, se expresó de él de esta manera: tú irás delante de la presencia del Señor, tú darás conocimiento de salvación. Es lo que Juan está haciendo en Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3 es lo que hacía. En el verso 18 vimos la semana pasada cómo Juan decía: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan lo que está haciendo es anunciar la venida de aquel que, dice él, bautizará con el Espíritu Santo. Son buenas noticias. Pero las buenas noticias no serían buenas noticias si no hay malas noticias, ¿no es así? ¿No? O sea, de repente ves tan malas noticias, de repente llega una buena noticia y dices: esa es una buena noticia, ¿no? Y es así. Juan da una buena noticia, y las buenas noticias es esto: que hay perdón de pecados, que viene uno que bautizará con el Espíritu Santo, que ha sido enviado para anunciar, como dijo Zacarías, la salvación de Dios, que viene delante de la presencia de Dios para anunciar que viene luz para aquellos que viven en tinieblas. Pero esas son buenas noticias contrastadas con las malas noticias. ¿Cuáles son las malas noticias? Pues si hay perdón de pecados, ¿qué quiere decir? Que hay pecadores. La mala noticia es que somos pecadores. La mala noticia es que necesitamos salvación. Y Juan anuncia esa salvación. Juan, como vimos la semana pasada, llamaba a las personas al arrepentimiento. Era el bautismo de arrepentimiento. ¿Y te acuerdas cómo les hablaba? Hasta les decía: generación de víboras, ¿no? ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera, ¿no? Y de repente, desde que dije, ¿no?, la mala noticia es que eres pecador, que necesitas salvación. ¿Te imaginas a Juan, ¿no?, gritando a todo pulmón, viendo a los religiosos y diciéndoles: hey, no pongas excusas, no digas que eres hijo de Abraham, porque la hacha está puesta a la raíz de los árboles, y el árbol que no tenga fruto será cortado, ¿no? Y Juan está diciendo, contrastando estas buenas noticias con las malas noticias de personas que no desean venir a Cristo en arrepentimiento, venir con frutos de arrepentimiento. Juan les dice: no vengas con tus excusas religiosas. Era tan fuerte su discurso de Juan y hacía resaltar las buenas noticias con estas malas noticias, que esto le llevó a la cárcel. ¿Recuerdas el final de la semana pasada? Fue a dar a la cárcel porque trató con el rey Herodes, que había tomado la mujer de su hermano y muchas otras cosas, y Juan se las decía y Herodes lo agarra y lo mete a la cárcel. Eso es lo que muchas veces uno se gana cuando dices la verdad, ¿no? Y Juan está diciendo la verdad. Hay unas buenas noticias, pero las malas noticias es que eres un pecador, necesitas salvación, tienes que venir con frutos dignos de arrepentimiento. Y sucede que Juan va a terminar llegando a la cárcel, pero antes de ir a la cárcel hay una escena impresionante, que es la que estamos viendo el día de hoy. Hay una escena impresionante. Juan capítulo 1, antes de ir hacia allá, en Juan capítulo 1 se nos expresa que el mismo Juan el Bautista había sido enviado por Dios. En el verso 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, ¿no? Es lo que decía Zacarías: luz a los que habitan en tinieblas. Juan estaba ahí para dar testimonio de la luz, para hablar de esa luz que venía. Y esa luz en Juan capítulo 1 es
el creador del universo, es Jesucristo, el que se le conoce como el Verbo de Dios. El que en Juan 1:18 dice, ese verbo se hizo carne, el cual hemos estado estudiando, ¿no? Su anuncio, su nacimiento. Y Juan lo único que está haciendo es apuntar hacia aquel que es la luz. Al traer este contraste de buenas noticias y malas noticias, y mira lo que sucede. He aquí llega aquel que anunciaba. En el verso 21 dice, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo, dice, se abrió. Cuando todo el pueblo se bautizaba, no quiere decir que todo el pueblo se estaba bautizando, pero cuando ese grupo de personas estaba ahí y estaban yendo a las aguas, entonces Jesús fue bautizado. En Mateo capítulo 3, verso 6, nos dice la dinámica de cómo sucedían estos bautizos. La gente llegaba al agua y confesaba sus pecados, ¿no? Entonces podías ver personas, ¿no?, viniendo a las aguas y diciendo, yo robé, ¿no? Yo robé. Mi vecino no lo sabe, voy a ir a hablar con él después de que me bautice, pero lo robé, ¿no? Alguno otro entraba a las aguas diciendo, yo he sido infiel, yo no he sido fiel en mi matrimonio con mi esposa. Alguno otro entraba diciendo, he blasfemado en contra de Dios, no he creído lo que Él ha dicho. Y una y otra persona venían confesando sus pecados, ¿no? Era como una fila que estaba llegando y de repente en la fila, adivina quién está, Jesús. Ahí está Jesús. Imagínate esto, una fila de pecadores, de traidores, de mentirosos. Bueno, según Lucas capítulo 3, ahí había publicanos, ¿recuerdas? Que le preguntaron a Juan el Bautista, ¿cómo debemos de comportarnos, ¿no? Y los soldados ahí estaban también, ¿qué debemos de hacer? Había soldados, había publicanos, había religiosos, había pecadores en ese lugar, y de repente en la fila ahí está Jesús, la luz verdadera, el Verbo hecho carne. Y Lucas prácticamente no dice nada, solamente dice, y Jesús fue bautizado. Y nos describe la escena como sucedió, pero hay un diálogo entre Juan el Bautista y Jesús. Mira lo que dice en Mateo capítulo 3. En Mateo capítulo 3, Jesús se está acercando al Jordán. Mateo 3, verso 13, para ser bautizado por Juan. Y dice en el verso 14, mas Juan se le oponía. Esto quiere decir, se le resistía. Le quería impedir algo. ¿Qué cosa? Pues le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. O sea, el bautismo de Juan era bautismo de arrepentimiento. La gente llegaba confesando sus pecados, pero Jesús no necesitaba estar ahí, no necesitaba estar en esa fila, pero ahí estaba. Y cuando Juan lo ve, le dice, no, yo tengo que ser bautizado por ti. ¿Por qué tú vienes a mí? ¿Por qué estás en la fila? No, salte de la fila. La gente aquí viene confesando sus pecados. Pero Jesús le dice, en Mateo capítulo 3, verso 15, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús estaba en esa fila? ¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan? Porque la Biblia me dice que en Él no hay pecado. Mira lo que dice en Isaías capítulo 53. Isaías 53 en el versículo 12. Una de las razones de por qué Jesús estaba en esa fila era identificarse con los pecadores. Interesante, en un comentario leí que un comentarista describe define la palabra bautismo como identificarse con, ¿no? Entonces, prácticamente eso es, cuando un creyente se bautiza, ¿no? Somos bautizados, dice que nos identificamos con la muerte de Jesús y con su resurrección. Pero Jesús no está yendo a ese tipo de bautizo, el bautizo es de arrepentimiento. Al Jesús hacer esto, lo que estaba haciendo era identificarse con pecadores que venían confesando sus pecados.
Mira lo que dice en Isaías 53, versículo 12. Dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53 es un texto que me habla del Mesías, y ese es Cristo, de aquel que iba a venir y lo que iba a hacer, cómo iba a padecer. Bueno, me dice aquí que Él derramó su vida hasta la muerte, dice, y fue contado con, ¿qué dice? Con los grandes. No, dice, fue contado con los pecadores. Ahí está Jesús, en la fila de pecadores, contado con los pecadores. Es como si algún discípulo de Juan estuviera contando, ¿no? Ya llevas 20, Juan, ¿no? Y de repente va Jesús y lo cuenta junto con ellos. Es contado con los pecadores, identificado con los pecadores en el bautismo de Juan. Y solamente es contado con los pecadores, identificado con los pecadores, pero Él no es un pecador. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado. Haciendo referencia a Jesús, dice, al que no conoció pecado. Jesús no conoció pecado. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, dice, Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Haciendo referencia una vez más a Jesús, dice, no hizo pecado, no se halló engaño en su boca. En Primera de Juan 3, versículo 5, al final dice, y no hay pecado en Él. Él vino para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Entonces Jesús no tenía que hacer nada en esa fila. Es por eso que Juan le dice, hey, espérame. Y se le oponía y le decía, no, yo tengo que ser bautizado por ti. No, y tú vienes a mí. ¿Por qué? Jesús dice, para que cumplamos toda justicia. Esto es parte del plan de Dios. He venido para eso, para formarme en la fila sin tener que estar formado en la fila. He venido para identificarme con los pecadores, para tomar su lugar. Al estar en esa fila y al ser bautizado por Juan, estaba adelantándose a algo que iba a hacer, por lo cual no merecía sufrir ni morir, identificarse con los pecadores, hacerse pecado. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho, dice, pecado. Otra de las razones de por qué Jesús estaba en esa fila era identificarse a sí mismo con Juan. Entonces, no quiere decir que Juan no lo conociera. Juan sabía quién era su primo prácticamente, era parte de su familia. Pero cuando en Juan capítulo 1, Juan da testimonio de lo que él vivió, él explica. Mira lo que dice en Juan 1 en el versículo 32. Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendió del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, ese me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A Juan se le había dicho que si veía lo que vio cuando Jesús fue bautizado, esa era la forma de que él se daría cuenta, este es el Hijo de Dios. Cuando Juan dice no le conocía, no está diciendo que no supiera quién es, porque si no, no le diría, hey, detente, o sea, yo tengo que ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Sabía quién era, pero fue el momento en que se le reveló de parte del Padre, este es el Hijo de Dios. Este es el que dará la vida por ti. Prácticamente eso es lo que está diciendo. Mira lo que dice entonces en Lucas capítulo 3. Estamos viendo cómo Jesús estaba siendo bautizado, en realidad sin necesidad de estar en esa fila, sino identificándose con los pecadores. Porque Él no pecó, no se halló engaño en su boca. No había pecado en él, no hay pecado en él. Pero en Lucas 3:22 dice que en el momento en que entró al agua, dice, salió del agua orando, el cielo se abrió, ¿no? Muchos comentaristas ven esta frase, el cielo se abrió, y dicen, no sé cómo explicar esto. O sea, ¿cómo explicas eso? El cielo se abrió, ¿no?
¿Cómo explicas que el cielo se abrió? ¿De qué manera, no? ¿Y qué es lo que vieron cuando el cielo se abrió? Pero el cielo se abrió, dice, y descendió, dice, el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, ¿no? Es interesante el uso de la paloma en este momento. No dice que fuera una paloma, dice que era como paloma. No es lo que dice ahí. No dice que era una paloma en sí, pero lo que vio Juan, lo que vieron los que estaban a su alrededor, era una forma corporal como paloma, ¿no? Pero es interesante que utilicen la palabra paloma, o que sea esta una descripción del Espíritu Santo permaneciendo sobre Jesús, porque la paloma en la Biblia me habla de un nuevo mundo, ¿no? Me habla de un nuevo mundo. Cuando Noé, después de que el mundo fue juzgado, anegado por agua, juzgado con el diluvio, solamente sobrevivieron Noé, su esposa, 3 hijos y sus esposas. 8 personas solamente sobrevivieron el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Noé halló gracia en Dios. Solamente halló gracia. Y aparece una paloma ahí. Cuando empiezan a bajar las aguas, lo que hace Noé es soltar una paloma, ¿no? Y esa paloma regresa, ¿no? Con una rama de olivo en su boca, así diciendo: es el momento de salir de la barca. Una paloma representa un nuevo mundo, y es Jesús el que viene a presentar un nuevo pacto con el hombre. Va a comenzar una nueva época para el hombre. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, abre un camino nuevo a la presencia de Dios. Y está ahí, descendió, dice, y de repente se escucha una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y es interesante, muchos pueden observar en este pasaje, y creo que es muy evidente. Si Juan dice: doy testimonio, este es el Hijo de Dios, ¿no? Y hay el Espíritu Santo en forma corporal, está presente en ese lugar, ¿no? Y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, ¿no? Estamos viendo las 3 personas de la Trinidad en este lugar. Es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conjugados en una misma escena, presentes en una misma escena. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira lo que dice Isaías capítulo 42 hacia atrás. En Isaías 42 hay una profecía también acerca de aquel que sería enviado y lo que él iba a hacer. Y prácticamente es un momento que predice la escena que estamos estudiando el día de hoy. Mira lo que dice el verso 1 de Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Dice: en quien mi alma tiene, ¿qué dice? Contentamiento. Es la misma frase: en ti tengo complacencia, en ti estoy complacido, en ti tengo contentamiento. Pero esto está predicho años atrás. Pero mira también lo que dice: he puesto sobre él, ¿qué dice? Mi espíritu. Él traerá justicia, dice, a las naciones. Él traerá justicia a las naciones. ¿Sí notaste? Mi alma tiene contentamiento. En ti tiene contentamiento. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y dice: y he puesto sobre él mi espíritu. Y es el Espíritu Santo en forma corporal como paloma. Juan dice que permaneció en Jesús. Permaneció en Jesús. No es que haya aparecido y desaparecido, sino que el Espíritu Santo permaneció sobre él. Este texto dice: he puesto sobre él mi espíritu. Pero el final del versículo 1 del capítulo 42 de Isaías dice: traerá justicia a las naciones. Traerá justicia a las naciones. ¿Cómo podrá traer justicia? La Biblia me dice que en la cruz es el lugar donde Jesús vino a traer justicia. Justo antes de que llegara este momento del bautismo, Juan vio a Jesús y le dijo a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La manera de poder traer justicia es quitando el pecado.
En Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Él vino para quitar nuestro pecado. ¿Te acuerdas que dije? Juan el Bautista hablaba de una buena noticia, la salvación, pero también hacía contraste con una mala noticia: eres pecador. Y siendo pecadores, la Biblia me dice que estamos condenados por lo que hemos hecho, mereciendo la muerte, y la muerte eterna. Pero Jesús vino para quitar el pecado, aquello que nos lleva a la muerte, y de esa manera poder traer justicia. Pero Él tenía que tomar ese pecado y ser juzgado por ese pecado. Porque Dios no se hace de la vista gorda. Mira, está un pecador, no importa, déjalo pasar, ¿no? Como muchas veces pensamos, ¿no? Una vez a un familiar lo escuché decir eso. No, pues tú dices que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que cuando yo llegue al cielo me va a decir: pues pásale, qué bueno que estás aquí, ¿no? Aun cuando no haya creído en Él, porque Él es bueno, ¿no? Dices: no, porque hay algo en ti que te impide estar en la presencia de Dios, y eso es el pecado. Es por eso que Juan está preparando el camino del Señor, bautizando, el bautismo del arrepentimiento, confesando sus pecados. Pero el pecado ahí está. Aun cuando lo confesemos, ahí está. Pero Jesús vino para quitar ese pecado, para quitarlo. Mira lo que dice en Isaías 53, una vez más. En Isaías 53, en el versículo 5 y 6, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta que algo está sucediendo en Él que no es responsabilidad de Él? Dice: Él fue herido no dice por sus rebeliones, dice por nuestras rebeliones. Dice: Él fue molido, no dice por sus pecados, dice por nuestros pecados. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice en el verso 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ¿qué cosa? El pecado. ¿De quiénes? De todos nosotros. Jesús vino a traer justicia. Dice: en quien mi alma tiene contentamiento, sobre Él he puesto mi espíritu, y traerá justicia a las naciones. ¿Cómo puede traer justicia? La única manera de traer justicia es quitando el pecado. Pero ¿quién va a pagar la deuda por ese pecado? Él mismo paga esa deuda. Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, fue hecho pecado, ¿no? En un instante, en un momento, Jesús recibió el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. ¿Has pecado? Bueno, qué pregunta tan obvia, ¿no? Claro que hemos pecado, ¿verdad? ¿Cómo te hace sentir cuando has pecado? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué provoca en ti, ¿no? A lo mejor estás acá y dices: a mí no me provoca nada, ¿no? Yo peco y no me importa, ¿no? No, pero ¿recuerdas cuando pecaste la primera vez? Porque la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, no fue lo que sientes el día de hoy. La Biblia me habla de cómo nuestro entendimiento puede ser cauterizado, ¿no? Cauterizado. Está cauterizada nuestra conciencia y pecamos y ya no nos provoca absolutamente nada. Pero ¿recuerdas al principio? La culpa, el miedo de que te cachen, el miedo de que sepan que fuiste tú, el terror, incluso la angustia, la vergüenza de haber hecho lo que hiciste. Jesús no conoció pecado, y en un momento, estando en la cruz, recibió el pecado de todos nosotros. No solamente el sufrimiento físico invadía a Jesús, sino todos esos sentimientos que tú tienes cuando pecas: angustia, miedo, vergüenza. Él lo recibió en un instante. El pecado de todos nosotros fue sobre Él. Él fue herido y molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, me dice:
quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él llevó nuestros pecados. Llevó nuestros pecados. Y esa era la única manera en que Él podía traer justicia a la tierra. No te he dicho los versículos completos, han estado apareciendo acá atrás, ¿verdad? De mí. Yo ya no veo los versículos cuando aparecen atrás de mí. Pero ahí atrás aparecen más textos, ¿no?, de lo que estoy diciendo. 2 Corintios 5:21. Primero te dije al que no conoció pecado. Él estaba en esa fila, pero él no conoció pecado, no tenía pecado que confesar o de cuál arrepentirse. Pero luego te dije al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Dice así. Por nosotros lo hizo pecado, ¿no? Es cuando Él recibió en la cruz nuestro pecado. Pero hay un final de ese versículo. ¿Me ayudas a leerlo? ¿Puedes leerlo ahí atrás? Dice así: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Te fijas? Dice, y traerá justicia a las naciones. ¿De qué manera? De esta manera, recibiendo el castigo de nuestra paz, recibiendo el pecado sobre Él y siendo juzgado por pecados que Él no cometió. De esa manera nos intercambió su justicia. En 1 de Pedro también me dice, el justo por los injustos. Él fue a la cruz siendo justo en nuestro lugar por los injustos, para llevarnos a Dios. Y la única manera de llevarnos a Dios es que seamos declarados justos. Él es el que nos da su justicia. En primera de Juan también, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, me lo dice: para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la, ¿qué dice? Justicia, por cuya herida fuisteis, dice, sanados. Vivamos a la justicia. Ahí está Juan y trata de detenerlo. No. Tú vienes a ser bautizado por mí, yo necesito ser bautizado por ti. Yo debería de ir a ti. Pero Jesús dice, hey, debemos de cumplir toda justicia. Esto es como debe de hacerse. Porque Jesús está adelantándose al momento en el que en la cruz del Calvario iba a ser contado entre los pecadores. Mira lo que dice en Lucas capítulo 23. Vamos a ver esto a detalle más adelante, pero adelantándonos un poco, en Lucas 23, verso 39. Así como estaba en la fila con los pecadores para entrar al agua y ser bautizado por Juan, así Jesús iba caminando al monte Calvario rodeado de dos ladrones. Y cuando fue levantado en la cruz y recibió nuestros pecados, a un lado y a otro lado estaban estos dos ladrones, estos dos criminales. En el verso 39 los describe como malhechores. Mira lo que dice en el verso 39 de Lucas 23. Y uno de los malhechores que estaban colgados, dice, le injuriaban, se burlaban de él, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros, ¿no? Me suena a mi pariente, ¿verdad? Que dice, cuando llegue al cielo, él me va a decir, pásale, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Este hombre no está reconociendo nada, ¿no? Sino que nada más le está exigiendo a Dios, oye, pues no, pues si dices que eres, si eres, si no eres, ¿no? Y si eres, pues entonces bájate y sálvame también. Pero el otro, dice en el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? O sea, estás a punto de morir. Está llegando el momento en que van a venir y romper tus piernas para que termines muriendo, soltando tu último suspiro y no temes, le dice. Dice en el verso 41, nosotros a la verdad justamente, dice, padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, dice, ningún mal hizo. Al que no conoció pecado, no se halló engaño en su boca, en él no hay pecado. El malhechor lo ve claramente, él lo puede ver, tú lo puedes ver. Tú lo puedes ver cómo Jesús
no merecía estar en esa cruz y estaba padeciendo. ¿Por qué estaba padeciendo? ¿Para qué estaba padeciendo? Para traer su justicia a nosotros, para pagar nuestros pecados y darnos un camino al Padre. El malhechor dice esto. O sea, nosotros recibimos lo que merecen nuestros hechos. Pero ningún mal hizo, y de repente voltea a ver a Jesús y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor lo puede ver claramente. Aquel que está muriendo en esa cruz es el Rey. Es realmente el Rey. Él es el que vendrá con su reino, y el malhechor le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice algo que es maravilloso. Dice: de cierto te digo que, ¿cuándo dice? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este malhechor? Lo que hizo fue reconocer que él es un pecador y que él merece la muerte. Es lo que él reconoce. Y lo que está haciendo es confesar sus pecados. Nosotros, dice, hemos hecho esto y merecemos esto. Y lo que está haciendo es confesando a Jesús como Rey, como el Hijo de Dios, como aquel que traerá el reino de los cielos a la tierra. Es lo que está haciendo este malhechor. Y esto le dice Jesús: por esto entonces estarás hoy conmigo en el paraíso. Te lo aseguro. De cierto, es decir, amén, amén. O decir, en verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no dentro de 1000 años, no dentro de 2000 años. Dice: hoy vas a estar conmigo en mi presencia. Porque lo que estaba haciendo Jesús en esa cruz era abrir ese camino. Y creo que todos nosotros somos ese religioso que está frente al agua, ¿no? Que pone sus excusas, ¿no? Y que comienza a poner sus excusas, del cual Juan le dice: arrepiéntete. O puede ser aquel que entra al agua confesando sus pecados y diciendo: yo merezco morir por mis pecados. O cualquiera de nosotros puede ser ese malhechor que está ahí a la derecha diciendo: Dios, nunca hiciste nada por mí, ¿no? O puede ser ese malhechor que dice: yo merezco esto, pero Él no hizo nada. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acompáñame de nuevo a Isaías capítulo 42, porque está predicho esto. Dios hablando, diciendo: este es mi siervo, he aquí mi siervo, en él mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Pero mira lo que continúa diciendo en el verso 2, dice: no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. De Jesús caminando hacia el monte Calvario, dice que no abrió su boca. Dice: como oveja fue al matadero, no abriendo su boca. En el verso 3 dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá, dice, justicia. Y cuando pienso en esta quebrar la caña cascada, apagar el pábilo que humeare, estas dos cosas están rotas, parecieran inservibles. ¿De qué serviría un pábilo que está humeando, no? ¿De qué serviría una caña que está rota, una caña cascada? ¿De qué serviría un ladrón que está siendo juzgado en esa cruz a un lado? ¿De qué serviría? Pero Jesús, al escuchar a este hombre decir eso, no actúa al contrario de esto. No dice: no sirves de nada, toda tu vida fuiste un desastre, eres un malhechor, mejor paga lo que debes. Jesús no actúa de esa manera. Jesús no dice esto, o sea, mira, su vida está a punto de extinguirse. O sea, cree que al final de su vida, a punto de extinguirse, va a rogar a mí y va a recibir algo de mí. Pero el texto me dice: Él no hace eso. Él no quiebra la caña cascada. Él no apaga el pábilo que humeare. Si el día de hoy está tu vida así, de esa manera, diciendo: es que yo no vale de nada mi vida. De hecho, eso es lo que me dice todo el tiempo los que están a mi alrededor. ¿De qué sirve que vivas tu vida? Si tú te sientes como un pábilo que humeare así, que ya se extinguió todo, que ya no hay ninguna esperanza.
Escucha bien, Dios no viene a apagarte por completo, a romperte para que ya quedes roto, sino Él viene a traer, dice aquí, por medio de la verdad, justicia. Y ahí está Jesús. En vez de voltear a ver a ese ladrón clamando por misericordia, Señor, acuérdate de mí, en vez de voltearlo a ver y decirle, muy tarde, es muy tarde, toda tu vida hiciste cosas malas, estás aquí porque te lo mereces. Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Trae justicia por medio de la verdad. Así, si el día de hoy tú vienes a Él, reconociendo tu pecado, reconociendo quién eres, reconociendo quién es Él, como Él fue a la cruz sin merecer la cruz, sin merecer la muerte, para pagar tus pecados, para darte paz. El Señor no te va a apagar, no te va a terminar de romper, te va a levantar. No solamente eso, te va a salvar, no solamente eso, te va a hacer su hijo. Dios es un Dios que es paciente, siendo quien es, no apaga lo que queda, no rompe lo que está roto. Si tu vida está completamente rota, Él puede restaurarla. Él puede restaurarla. En Juan 3:17 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Si el día de hoy estás vivo, tienes capacidad de escuchar este mensaje, Dios sigue teniendo misericordia de ti. Y Dios viene para salvarte, no para condenarte. Si te quedaste no pensando en lo que dije de las malas noticias, eres un pecador y sigues pensando, pero yo no soy un pecador, ¿no? Te has perdido de escuchar las buenas noticias. Jesús vino para salvarte, no para condenarte. Mira lo que dice todavía en Isaías 42, en el versos 6 y 7. Estamos en esta profecía que vemos en la escena de Juan bautizando a Jesús, su cumplimiento. Mi alma tiene contentamiento en ti, sobre Él he puesto mi espíritu. Y Jesús, se escucha una voz del cielo, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice, y que el Espíritu Santo vino en forma corporal sobre Él y permaneció sobre Él. Cumpliendo esta profecía en Isaías 42, continúa diciendo en el verso 6, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Dice, traerá justicia a las naciones. Jesús es luz de las naciones. Dice en el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. ¿Te das cuenta? A lo mejor estás aquí. A lo mejor el momento en el que está tu vida es así. No veo nada, no sé a dónde dirigirme, no sé qué decisión tomar. Y a lo mejor viniste pensando, Dios me va a decir si entro a la universidad o no. Dios me va a decir si hago esto o no hago esto. Pero antes de decirte eso, porque te sientes a ciegas, Él quiere traerte luz, Él quiere abrir tus ojos para que veas la verdad y traer justicia a tu vida. Si tú estás preso, dices, yo no puedo dejar de hacer esto que estoy haciendo. No, insisto y sigo y persisto en hacer lo que está mal, y es que no puedo dejar de hacerlo. Escucha cómo Él vino para sacar de la cárcel a los presos y sacar, dice, a los de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Si tú dices, mi vida es tinieblas, de hecho, he invitado a las tinieblas a vivir en mi vida. He procurado vivir en esas tinieblas. Él vino para sacarte de casa de prisión. Él es. Eso es lo que vino Él a hacer. Acompáñame otra vez a Lucas capítulo 3. Estamos viendo a Jesús siendo bautizado. La voz de Dios hablando desde el cielo. Tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero luego dice en el verso 23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, ¿no?
Y comienza a partir del verso 23 hasta el final la genealogía de Jesús. Empieza a describir desde su abuelo hasta el primer hombre. Es una lista larga de nombres, ¿no? Ahí está, léela en casa. Si buscas un nombre para ponerte a tu hijo, pues a lo mejor ahí puedes encontrar algún buen nombre, ¿no? Es la genealogía. O sea, es de dónde proviene Jesús, ¿no? Y es importante de dónde proviene Jesús. ¿Por qué? Porque la profecía decía que aquel que iba a sentarse en el trono y el cual reinaría por siempre tenía que ser un hijo de David. Y esto se ha estado repitiendo a través del Evangelio de Lucas y lo vemos en el Evangelio de Mateo. En Mateo me dice acerca de José, ¿no?, que él era hijo de David. Cuando el ángel le aparece, le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María por mujer, ¿no? Porque él se da cuenta, sabe que está embarazada, ¿no? Dice: no temas. Pero le recuerda: José, tú eres hijo de David, ¿no? Y de José, según lo que hemos estado estudiando, pues Jesús no es hijo de José, no es hijo natural de José, pero se convierte en un hijo adoptivo de José. Y eso es interesante porque legalmente en esa época un hijo adoptado podía recibir toda la herencia del padre. Todo lo que le pertenecía a José lo podía recibir él mismo. Así es que legalmente él es un hijo de David, aun cuando no sea el hijo natural de José. Pero la genealogía que aparece en Lucas capítulo 3 no es la genealogía de José, es la genealogía de María, ¿no? Ahora, no lo dice textualmente, pero comparas la genealogía de Mateo y la de Lucas y hay grandes discrepancias. Y dices: entonces, ¿cuál es cuál? Pues fíjate lo que dice en el verso 23, dice: era como de 30 años Jesús, hijo, dice, según se creía de José, pero no era su hijo. Y luego dice: hijo de Elí, ¿no? Y el papá de José en Mateo dice que se llama Jacob, ¿no? Jacob, Elí, pues son dos nombres distintos. Elí en realidad era el papá de María. Y comienza a describir la genealogía de María hasta llegar a David. Y de David a Abraham es la misma genealogía que aparece en Mateo, en la genealogía de José, ¿no? Pero la línea de hasta llegar a María es otra línea distinta a la de José. Rápidamente, cuando ves la genealogía de José, dice que el hijo de David es Salomón y de ahí comienza y continúa la genealogía. Aquí en esta genealogía dice que el hijo de David es Natán y luego continúa la genealogía. Entonces son de dos hijos distintos de David viene José y de otro hijo viene María. Y de ambos lados el Señor Jesús tiene el derecho de ser el rey, un reino que permanecerá, dice, para siempre, ¿no? Y ahí están las diferencias entre la genealogía de Mateo y la genealogía de Lucas. Lo interesante es que Lucas no termina en Abraham, ¿no?, que es donde termina la genealogía de Mateo, sino que continúa. Y si tú te vas después de Abraham hacia atrás, ¿no?, puedes encontrar los mismos nombres en Génesis, ¿no?, en las genealogías que encuentras en Génesis. Y se va hasta el versículo 38. Mira lo que dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Lo que hace Lucas es llevarlo hasta el primer hombre. En Génesis aparece la creación del hombre y el primer hombre se le llama Adán, ¿no? Nos lleva hasta ese momento. ¿Por qué? Porque Lucas quiere asegurarnos de que Jesús es hombre. ¿Y por qué es importante saber que Jesús es hombre? Porque no puede algo más pagar el pecado del hombre sino alguien que sea hombre. Jesús es totalmente hombre y totalmente Dios. Un hombre como tú y como yo, que podía pagar la deuda, pero siendo Dios sin pecado, llegando a la cruz, siendo justo, y de esa manera poder liquidar la deuda que todo hombre tiene. Pero al mismo tiempo, al llegar hasta Adán, lo que hace Lucas es contrastarnos con Adán.
La Biblia me dice que el primer hombre pecó, pero la Biblia me dice que Jesús fue justo. Y la Biblia me dice que por Adán, por cuanto él pecó, dice, todos hemos pecado a la manera de Adán. O sea, siendo hijos de Adán, tú y yo, lo que merecemos es la muerte. Somos pecadores, heredamos ese pecado y por lo tanto heredamos la muerte. Nuestro destino es la muerte. Pero siendo Jesús, el Hijo de Dios, siendo Jesús totalmente Dios, Él murió en la cruz para darnos justicia. Y así como en Adán todos somos pecadores, en Cristo todo aquel que cree es declarado justo. Entonces la pregunta es: ¿de quién eres hijo? Si eres hijo de Adán, y si sigues y permaneces como hijo de Adán, lo que mereces es la muerte por tu pecado. Pero si el día de hoy tú crees en el Señor Jesús, crees que Jesús pagó tus pecados en la cruz, crees que Jesús intercambió su justicia por nuestro pecado, crees que Jesús fue juzgado por nuestra paz, si como ese malhechor reconoces, soy un pecador y tú eres el Hijo de Dios, la Biblia dice que recibo su justicia y mi vida es transformada. Mi vida es transformada siendo un hijo de Dios. Todos podemos pararnos en esa posición, no hay una posición intermedia. O somos ese religioso afuera del agua diciendo, yo no he hecho nada de lo que tú estás diciendo. O soy ese malhechor al lado de Jesús diciendo, sálvame, nunca has hecho nada por mí. O en realidad somos aquel que confiesa sus pecados, reconoce su pecado y reconoce en Jesús lo que Zacarías dijo de él: salvación de Dios, luz a las naciones. Él quiere sacarte de la prisión, Él quiere darte luz. Y no importa que tu vida ya sea como un pábilo humeante, no importa que tu vida ya sea como una caña que está a punto de romperse. El Señor no te va a terminar de romper ni a apagar, al contrario, te va a restaurar. Él quiere salvarte. Este es el mensaje de hoy. Jesús se identificó con nosotros porque en la cruz pagó nuestros pecados como hombre, recibiendo todo pecado sobre Él para darnos su justicia. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es responder: ¿qué voy a hacer? Uno no sabes la verdad. La Biblia me dice que nuestra vida está en sus manos y tú no sabes el momento en el que el Señor diga, ven. Ese malhechor no tenía ninguna esperanza ya de vivir. Estaban a punto de romperle las piernas y no fue tarde para él. Déjame decirte, no es tarde para ti. Ven a Cristo, arrepentido por tus pecados, y recibe de Él justicia y paz.